¿Qué diablos vino a hacer aquí? La voz de Marlene retumbó en el portal de entrada con una furia que heló mis venas. Sus ojos ardían con ese odio puro que había perfeccionado durante meses, ese desprecio que guardaba especialmente para mí. Ya se lo dije 1000 veces, mientras no se arrodille frente a mí y suplique perdón, no pone un pie en esta casa. Cada palabra era un latigazo. Agarraba la manija con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, bloqueando mi entrada. Mi propia entrada. La puerta de la casa que mi difunto esposo y yo construimos con tanto sacrificio hace 32 años. La casa donde nacieron mis hijos, donde celebramos bodas y bautizos, donde enterré mis sueños cuando él murió. Y ahora esta mujer me cerraba el paso como si yo fuera una intrusa. Como si no valiera nada. El sol de la tarde me golpeaba la espalda. Podía sentir las miradas de los vecinos desde sus ventanas, disfrutando del espectáculo. Otra vez Susana siendo humillada en su propia puerta. Otra vez la vieja rogando para entrar a su hogar. Llevaba 2 bolsas pesadas con las compras del mercado. Mis manos temblaban, no solo por el peso, sino por la rabia contenida que hervía dentro de mí. Pero no dije nada. Todavía no. Entonces Marlene vio algo detrás de mí. Sus ojos se desviaron por encima de mi hombro y su expresión cambió completamente. La furia se congeló en su rostro. Sus labios se entreabrieron y por primera vez en 8 meses la vi palidecer. Retrocedió un paso. Luego otro. ¿Qué? Comenzó a decir, pero su voz se quebró. Yo no me moví. No me di vuelta. Sabía exactamente qué estaba viendo. O mejor dicho, quién. Y en ese momento comprendí que todo el infierno que había soportado, cada humillación, cada lágrima tragada en silencio, cada noche durmiendo en la calle porque ella me echaba de mi propia casa, todo eso estaba a punto de tener sentido. Pero para entender cómo llegué a ese instante, necesito llevarte atrás. Necesito que sepas quién soy realmente y por qué esta mujer creyó que podía destrozarme. Me llamo Susana. Tengo 66 años y un rostro marcado por el tiempo y el trabajo duro. No soy una mujer elegante. No uso ropa cara ni joyas llamativas. Mis manos están arrugadas, mis cabellos grises están siempre recogidos en un moño simple, y mi ropa es la misma desde hace años. Un pantalón oscuro, una blusa sencilla, zapatos cómodos gastados por el uso. Parezco exactamente lo que Marlene siempre dijo que era, una vieja pobre, sin educación, sin valor. Una carga. Un estorbo. Alguien de quien podía burlarse sin consecuencias. Durante toda mi vida creí en la familia. Creí que el amor todo lo podía. Que si dabas respeto, recibías respeto. Que los lazos de sangre eran sagrados. Mi esposo, Renato, y yo levantamos este hogar desde cero. Él trabajaba en construcción, yo limpiaba casas ajenas. Ahorramos cada centavo. Cada maldito centavo durante años para comprar esta propiedad. No era grande, no era lujosa, pero era nuestra. Aquí criamos a nuestros 3 hijos. Enrique, el mayor, y sus 2 hermanas que ahora viven en el extranjero y casi nunca llaman. Cuando Renato murió hace 4 años, mi mundo se derrumbó. Él era mi roca, mi compañero, mi todo. El dolor fue tan profundo que pensé que nunca saldría de esa oscuridad. Pero tenía que seguir. Tenía que ser fuerte. Enrique, mi hijo, estaba ahí. Él me abrazó en el funeral y me prometió que nunca estaría sola. Mamá, yo te cuido. Siempre. Esas palabras me sostuvieron durante meses. Creí en ellas. Qué ingenua fui. 2 años después, Enrique conoció a Marlene. Desde el primer momento supe que algo no estaba bien. La forma en que me miraba, como si midiera mi valor y decidiera que no tenía ninguno. Era más joven que mi hijo, tal vez unos 35 años, con una belleza fría y calculadora. Cabello negro perfectamente liso, uñas siempre impecables, ropa ajustada que gritaba dinero, aunque después descubrí que todo era prestado o falsificado. Se presentó como empresaria, pero nunca pude entender exactamente a qué se dedicaba. Hablaba mucho, pero decía poco. Sonreía sin calidez. Y mi hijo, mi pobre Enrique, estaba completamente hechizado. Al principio intenté ser amable. Cocinaba sus platos favoritos cuando venían a visitarme. Le preguntaba sobre su trabajo, sus intereses, tratando de conocerla. Ella respondía con monosílabos,
mirando su teléfono, dejando claro que mi compañía le aburría. Pero yo insistía. Dale tiempo, me decía a mí misma. Es solo que somos diferentes. Aprenderá a quererme. Qué tonta. Qué ciega estuve. Se casaron 8 meses después de conocerse. Una boda pequeña, casi apresurada. Yo pagué parte de la celebración porque Enrique me pidió ayuda. Mamá, estamos un poco cortos este mes. ¿Podrías? Y yo, como siempre, dije que sí. Saqué dinero de mis ahorros, esos dólares que había guardado con tanto cuidado. $3,000 para el salón, la comida, el fotógrafo. Te lo devuelvo pronto, prometió Enrique. Nunca lo hizo. Pero no me importó. Era la boda de mi hijo. Yo solo quería verlo feliz. El verdadero problema comenzó 3 meses después de la boda. Enrique llegó una tarde con Marlene y una propuesta que me dejó helada. Mamá, necesitamos hablar. Se sentaron en la sala, en el sofá que Renato y yo compramos hace 20 años. Marlene cruzó las piernas y me miró con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Susana, hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para ti sola. Tienes 3 habitaciones y solo usas una. Es un desperdicio. Además, con tu edad, ¿no sería mejor tener compañía? Nosotros podríamos mudarnos aquí. Te cuidaríamos. Sería perfecto. Mi corazón se aceleró. Por un lado, la idea de tener a mi hijo cerca me llenaba de alegría. No más noches solitarias. No más cenas mirando una silla vacía. Pero algo en la forma en que Marlene lo dijo me inquietó. No sonaba como una propuesta. Sonaba como un plan ya decidido. No sé. Comencé a decir. Enrique interrumpió rápidamente. Mamá, piénsalo. Estaríamos juntos. Como familia. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Tenía razón. Era lo que siempre quise. Así que acepté. 2 semanas después se mudaron a mi casa. Trajeron sus cosas, llenaron las habitaciones, ocuparon los espacios. Al principio todo parecía funcionar. Yo cocinaba, limpiaba, trataba de hacerme útil. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Marlene comenzó a poner reglas. Susana, no prendas la televisión después de las 9. Nos molesta el ruido. Susana, no cocines con tanto ajo. El olor me da náuseas. Susana, ¿podrías lavar la ropa hoy? Se nos acabó la ropa limpia. Poco a poco dejé de ser la dueña de casa para convertirme en la sirvienta. Pero yo aguanté. Me tragué el orgullo y obedecí cada una de sus órdenes pensando que era temporal, que eventualmente encontraríamos un equilibrio. Qué equivocada estaba. Cada día que pasaba, Marlene se volvía más exigente, más cruel. Ya no me pedía las cosas, me las ordenaba. Susana, la casa está sucia. Límpiala. Susana, tenemos invitados esta noche. Prepara algo decente por una vez en tu vida. Y yo lo hacía. Lo hacía todo. Cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa, planchaba sus vestidos caros mientras los míos se deshacían por el uso. Enrique no decía nada. Cuando intentaba hablar con él, cuando buscaba sus ojos rogando por un poco de apoyo, él miraba hacia otro lado. Mamá, no exageres. Marlene solo quiere que la casa esté ordenada. Es normal. Normal. Esa palabra me destrozaba cada vez que la escuchaba. ¿Era normal que me trataran como basura en mi propia casa? ¿Era normal que mi hijo permitiera que su esposa me humillara día tras día? Pero yo callaba. Siempre callaba. Porque tenía miedo de perderlo. Tenía miedo de quedarme completamente sola. La verdadera pesadilla comenzó hace 4 meses, en el cumpleaños de Marlene. Ella organizó una fiesta en mi casa sin siquiera consultarme. Invitó a 30 personas, todas amigas suyas, todas vestidas con ropa elegante, joyas brillantes, perfumes caros que llenaban cada rincón. Yo estaba en la cocina preparando bandejas de comida cuando escuché sus risas en la sala. Me asomé por un momento y vi cómo Marlene lucía un vestido color esmeralda que le había costado a Enrique $2,000. $2,000 que él me había pedido prestados el mes anterior diciendo que tenía una emergencia médica. Mentira. Todo era mentira. ¿Y tu suegra?,
Preguntó una de sus amigas, una mujer alta con labios pintados de rojo intenso. Marlene soltó una risa seca. Ah, ella está donde debe estar. En la cocina. Sirviendo. Todas rieron. Algunas con incomodidad, otras con genuina crueldad. Pobre mujer, dijo otra. Debe ser difícil vivir de la caridad de su propio hijo. Marlene se encogió de hombros. Es lo que hay. No tiene nada propio. Nosotros la mantenemos. Le damos techo, comida. Lo mínimo que puede hacer es ayudar en la casa. Mis manos temblaban mientras sostenía la bandeja. Sentí como las lágrimas amenazaban con salir, pero me las tragué. No iba a darle el gusto de verme llorar. No esa noche. Respiré hondo, enderecé la espalda y salí con la bandeja de canapés. Las conversaciones se apagaron cuando entré. Todas me miraron. Algunas con lástima, otras con curiosidad morbosa. Marlene me lanzó una mirada fría. Por fin. Déjalo en la mesa y retírate. Los adultos están hablando. Los adultos. Como si yo fuera una niña. Como si mis 66 años no valieran nada. Dejé la bandeja y volví a la cocina sintiendo como mi dignidad se hacía pedazos. Esa noche, después de que todos se fueron y yo terminé de limpiar el desastre que dejaron, encontré algo. Estaba recogiendo vasos vacíos de la sala cuando vi un sobreabierto sobre la mesa del comedor. Curiosidad. Eso fue lo que me movió a mirarlo. Y lo que vi dentro cambió todo. Eran documentos inmobiliarios. Papeles de una agencia que hablaban sobre la venta de esta casa. Mi casa. Habían tasado la propiedad en $250,000. 250,000 malditos dólares. Y había un contrato preliminar. Un acuerdo donde Enrique aparecía como vendedor. Pero eso era imposible. Esta casa estaba a mi nombre. Renato la puso a mi nombre antes de morir específicamente para protegerme. Susana, pase lo que pase, esta casa es tuya. Nadie puede quitártela. Esas fueron sus palabras. Entonces, ¿cómo era posible que Enrique estuviera tratando de venderla? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Leí cada palabra de esos documentos con manos temblorosas. Había fechas, firmas, planes. Querían cerrar la venta en 3 meses. 3 meses. ¿Y después? ¿Qué? ¿Dónde iba a vivir yo? Seguí buscando entre los papeles y encontré algo más. Una conversación impresa entre Marlene y alguien llamado Hugo. Tranquilo, la vieja no sospecha nada. Es demasiado tonta para darse cuenta. En cuanto cerremos la venta, nos deshacemos de ella. Puede irse a un asilo o a la calle, no me importa. Con esa plata nosotros empezamos de nuevo. La sangre se me heló. Leí esa frase una y otra vez hasta que las letras se volvieron borrosas por las lágrimas. Me querían en la calle. Después de todo lo que había hecho, después de haberlos acogido, alimentado, soportado sus desprecios, su plan era robarme mi casa y tirarme como basura. Sentí una mezcla de dolor y rabia tan intensa que tuve que sentarme. Mis piernas no me sostenían. Pero entonces algo dentro de mí cambió. Una llama pequeña pero feroz comenzó a arder en mi pecho. No iba a permitirlo. No iba a dejar que me destruyeran sin pelear. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y busqué el número de Griselda. Griselda era una vieja amiga, alguien que conocía desde hacía más de 20 años. Nos habíamos conocido en la iglesia y mantuvimos contacto, aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Ella estudió Derecho, se convirtió en abogada, mientras yo seguía limpiando casas. Nunca me juzgó. Nunca me trató diferente. Eran las 2 de la madrugada, pero marqué su número de todas formas. Respondió con voz somnolienta. ¿Susana? ¿Qué pasó? No pude contener el llanto. Todo salió de golpe. Le conté sobre Marlene, sobre los abusos, sobre los documentos que acababa de encontrar. Griselda escuchó en silencio y cuando terminé, su voz sonó firme y clara. Susana, escúchame bien. No hagas nada. No digas nada. Mañana temprano vienes a mi oficina y revisamos todo. Si lo que me dices es cierto, lo que están haciendo es fraude. Y vamos a detenerlos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, en la oscuridad,
mirando esos papeles una y otra vez. Pensé en todas las veces que me humillaron, en todas las veces que me trataron como si no existiera, en todas las veces que rogué por un poco de respeto y solo recibí desprecio. Y tomé una decisión. Iba a jugar su juego. Iba a seguir siendo la vieja tonta y sumisa que ellos creían que era. Pero por dentro, estaría preparando mi venganza. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno, limpié la cocina, sonreí cuando Marlene me ordenó lavar su ropa. Enrique ni siquiera me miró. Estaba pegado a su teléfono, probablemente hablando con ese talugo sobre cómo gastarían mi dinero. Salí de la casa con una excusa simple. Voy al mercado, dije. Marlene ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Trae leche desnatada. Y no te tardes. Tengo que salir y necesito que limpies el baño. Asentí con sumisión y salí. Pero no fui al mercado. Fui directo a la oficina de Griselda. Su despacho estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que me intimidó apenas lo vi. Me sentía fuera de lugar con mi ropa vieja y mis zapatos gastados, mientras ejecutivos bien vestidos entraban y salían con portafolios elegantes. Pero respiré hondo y entré. La recepcionista me miró con cierta desconfianza. ¿Tienes cita? Soy amiga de la doctora Griselda. Ella me está esperando. La chica hizo una llamada y minutos después Griselda salió a recibirme personalmente. Me abrazó con fuerza, como si sintiera todo el dolor que yo cargaba. Ven, vamos a mi oficina. Nos sentamos y saqué los documentos de mi bolso. Los puse sobre su escritorio con manos temblorosas. Griselda los revisó en silencio, sus ojos recorriendo cada línea con atención profesional. Su expresión se fue endureciendo con cada página que pasaba. Finalmente levantó la vista y me miró con una mezcla de rabia y determinación. Esto es fraude, Susana. Fraude inmobiliario y falsificación de documentos. Tu hijo y tu nuera están intentando vender una propiedad que no les pertenece. Según estos papeles, forjaron tu firma en varios documentos para hacerse pasar por propietarios legales. ¿Cómo es posible?, pregunté con voz quebrada. La casa está a mi nombre. Tengo las escrituras originales. Griselda asintió. Exacto. Y por eso lo que están haciendo es un delito grave. Créeme, he visto casos así antes. Hijos que intentan aprovecharse de padres ancianos, manipulan documentos, los engañan para que firmen papeles sin leer. Es más común de lo que crees. Pero tú tienes algo que muchos no tienen. Descubriste el fraude antes de que se consumara. Me explicó que necesitábamos actuar con inteligencia. Si yo los confrontaba ahora, ellos destruirían las pruebas y negarían todo. Enrique podría decir que yo estaba senil, que imaginaba cosas. Marlene podría acusarme de difamación. Necesitábamos evidencia sólida, irrefutable. Vas a volver a tu casa y vas a actuar como si nada. Vas a seguir haciendo todo lo que te piden. Mientras tanto, yo voy a investigar. Voy a contactar al registro de propiedades, voy a verificar cada documento, voy a rastrear cada movimiento que hayan hecho. Y cuando tengamos todo, los vamos a exponer. ¿Y si logran vender la casa antes? Mi voz sonaba desesperada. Griselda tomó mi mano. No van a poder. Yo voy a poner una alerta legal en el registro de la propiedad. Nadie podrá vender esa casa sin tu consentimiento notarizado en persona. Créeme, Susana, vas a recuperar tu hogar. Y ellos van a pagar por lo que te hicieron. Salí de su oficina con un peso diferente en el pecho. Todavía dolía, todavía tenía miedo, pero ahora también tenía esperanza. Y algo más. Tenía un propósito. Durante semanas seguí con mi rutina de sumisión. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba, lavaba, cocinaba. Soportaba los insultos de Marlene sin rechistar. Susana, esta comida está horrible. No puedes hacer nada bien. Sí, Marlene. Disculpa. Susana, limpiaste mal el piso. Hazlo de nuevo. Sí, Marlene. Enseguida. Pero en secreto, cada vez que ellos salían, yo revisaba sus cosas. Fotografiaba documentos con mi teléfono. Grababa conversaciones. Una tarde,
Mientras Marlene hablaba por teléfono en el jardín pensando que yo estaba dormida, la escuché hablar con ese talugo. Sí, todo va según el plan. La vieja no sospecha nada. Es tan estúpida que probablemente ni siquiera sabe que esta casa vale una fortuna. En 2 meses cerramos la venta y nos largamos. Enrique ya está de acuerdo. Vamos a dejarla tirada y con esa plata nos vamos a vivir a la costa. Grabé cada palabra. Cada maldita palabra. Y se la envié a Griselda. Ella me respondió con un mensaje corto. Perfecto. Sigue así. Ya casi tenemos todo. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, Enrique y Marlene organizaron una cena con unos posibles compradores. Una pareja joven con dinero, Iris y Elías, que buscaban una casa en el barrio. Los recibieron como reyes. Marlene lució un vestido color champañe que debió costar una fortuna. Enrique se puso traje. Abrieron vino caro, sirvieron quesos importados. Y yo, por supuesto, estaba en la cocina preparando todo. Cuando serví la cena, escuché como Marlene les mostraba la casa como si fuera suya. Esta es la sala principal, tiene muy buena luz natural. El jardín es perfecto para niños. La cocina la remodelamos hace poco. Mentiras. Todo mentiras. Yo remodelé esa cocina con mis propias manos hace 10 años. Pinté esas paredes. Planté esas flores en el jardín. Y ahora esta mujer las vendía como si fueran suyas. Iris, la compradora, me miró con cierta curiosidad cuando puse los platos en la mesa. ¿Y ustedes? Marlene respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Ah, ella es Susana, la madre de mi esposo. Vive con nosotros por caridad. No tiene dónde ir, así que la mantenemos aquí. Nos ayuda con las tareas de la casa a cambio de techo y comida. La forma en que lo dijo. Como si yo fuera una indigente recogida de la calle. Como si ellos fueran santos por darme un lugar donde dormir. En mi propia casa. Elías asintió con incomodidad. Entiendo. ¿Y cuando ustedes se muden, ella? Enrique interrumpió rápidamente. Ella tiene otros planes. No se preocupen por eso. La casa se vende completamente vacía. Otros planes. Qué eufemismo tan cruel para decir que me iban a tirar a la calle. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor de la sangre. Sonreí, asentí y volví a la cocina. Una vez allí, saqué mi teléfono y grabé la conversación que seguía en el comedor. Los escuché hablar de precios, de contratos, de fechas de cierre. $240,000. Ese era el precio acordado. Iban a venderla por 10,000 menos de su valor real para cerrar rápido. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en el borde de mi cama y lloré. Lloré por el hijo que perdí. Porque el Enrique que yo crié, el niño que abracé, el joven que prometió cuidarme, ya no existía. En su lugar había un extraño. Un hombre débil y codicioso que permitía que su esposa destruyera a su propia madre por dinero. Pero las lágrimas no duraron mucho. Las sequé con rabia. Me levanté, me miré en el espejo y me hice una promesa. No van a ganar. No esta vez. A la mañana siguiente, Griselda me llamó temprano. Susana, necesito que vengas a mi oficina. Tengo noticias. Fui inmediatamente. Cuando llegué, vi que había otro hombre con ella. Un hombre mayor, de traje gris, con aspecto serio. Susana, él es Hilario. Es investigador privado. Le pedí que revisara los antecedentes de Marlene y de ese tal Hugo. Hilario abrió una carpeta y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Marlene no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Evelyn Marlene Torres y tenía antecedentes penales. Había estado involucrada en otros 2 casos de fraude inmobiliario en diferentes ciudades. Su modus operandi era siempre el mismo: seducir a hombres con propiedades, casarse rápido, manipular documentos y vender las casas antes de que las víctimas se dieran cuenta. Hugo era su cómplice, su socio en el crimen. Un falsificador profesional de documentos. Tu hijo no es su primera víctima, dijo Hilario con voz grave. Y probablemente tampoco será la última si no la detenemos ahora. Me mostró fotografías. Marlene con otros hombres en otras ciudades. Siempre el mismo patrón. Siempre la misma sonrisa calculadora.
En el caso anterior, la víctima era un viudo de 70 años. Le robaron su casa, sus ahorros. El hombre terminó en un asilo municipal sin un centavo. Presentó denuncia, pero ella ya había huido con el dinero. Por eso cambió de nombre cuando conoció a tu hijo. Evelyn se convirtió en Marlene. Nueva identidad, mismo fraude. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi hijo se había casado con una delincuente profesional. Y lo peor era que probablemente ni siquiera lo amaba. Él era solo otro objetivo. Otra casa que robar. Otro tonto que manipular. ¿Enrique sabe quién es ella realmente?, pregunté con voz temblorosa. Griselda negó con la cabeza. No lo sabemos con certeza. Puede que esté siendo manipulado o puede que sea cómplice consciente. Pero eso lo determinaremos con el tiempo. Por ahora, lo importante es proteger tu patrimonio y exponerlos antes de que consumen el fraude. Me explicaron el plan. Griselda había contactado a las autoridades. Había un fiscal interesado en el caso porque Marlene era buscada en otra jurisdicción. Querían atraparla en el acto. Necesitaban que ella intentara cerrar la venta falsificando mi firma frente a testigos. Será una operación controlada, explicó Griselda. Tú vas a seguir actuando normal. Cuando llegue el día de la supuesta firma de venta, ellos te llevarán al notario pensando que pueden obligarte o engañarte para que firmes. Pero nosotros estaremos allí. Con la policía, con el fiscal, con todas las pruebas. Los atraparemos con las manos en la masa. ¿Y si se dan cuenta antes? ¿Y si sospechan y huyen? Mi voz sonaba débil. Hilario se inclinó hacia adelante. Por eso es crucial que sigas actuando como la anciana sumisa que ellos creen que eres. Nada de confrontaciones. Nada de preguntas. Ellos están confiados porque piensan que eres demasiado tonta para descubrirlos. Usa esa ventaja. Asentí lentamente. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que veía a Marlene sentía asco. Cada vez que Enrique me miraba sin realmente verme, sentía como mi corazón se partía un poco más. Pero seguí con la farsa. Preparé sus comidas. Limpié sus desastres. Soporté sus insultos. Susana, pareces más inútil cada día. ¿Ya estás senil o qué? Susana, esta casa huele raro. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste bien? Susana, necesito que te vayas mañana por la tarde. Vienen clientes importantes y no quiero que estés aquí espantándolos con tu cara de vieja amargada. Cada palabra era una puñalada. Pero yo sonreía. Asentía. Obedecía. Y por las noches, cuando ellos dormían, enviaba toda la información nueva a Griselda. Fotografías de más documentos falsificados que encontré escondidos en el closet de Marlene. Grabaciones de conversaciones telefónicas donde Hugo y ella planeaban los últimos detalles. Mensajes de texto donde Enrique preguntaba cuándo tendrían el dinero para empezar su nueva vida. Una tarde, 2 semanas después de mi reunión con Griselda, Marlene me llamó a la sala con tono urgente. Susana, siéntate. Tenemos que hablar. Me senté en el borde del sofá, con las manos en el regazo, fingiendo nerviosismo. Enrique estaba junto a ella, evitando mi mirada. Mira, hemos tomado una decisión, comenzó Marlene. Esta casa es demasiado grande y costosa de mantener. Hemos decidido venderla. No te preocupes, vamos a conseguirte un lugar pequeño donde puedas vivir. Algo más apropiado para tu edad. Vender la casa, fingí sorpresa. Pero, esta es mi casa. Renato la puso a mi nombre. Marlene rió con condescendencia. Ay, Susana, tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. La casa está prácticamente a nombre de Enrique también. Por ley, los hijos tienen derecho sobre las propiedades de los padres, especialmente cuando los padres ya no pueden administrarlas adecuadamente. Tú ya estás mayor. No puedes cuidar de una propiedad así. Mentiras. Todas mentiras legales que sonaban convincentes para alguien que no supiera sus derechos. Pero yo ya sabía la verdad. Griselda me había explicado todo. Mi casa era completamente mía. Enrique no tenía ningún derecho legal sobre ella a menos que yo decidiera cedérsela. No sé. Dije con voz débil.
Me da miedo. ¿Y si me quedo sin nada? Enrique finalmente habló. Mamá, confía en mí. Yo te cuido. ¿Recuerdas? Te lo prometí. Nunca te dejaría en la calle. Vamos a vender esta casa y con ese dinero vamos a comprar algo mejor para todos. Un departamento moderno, sin tantas escaleras, más fácil de mantener. Será mejor para ti. La forma en que lo decía, con esa voz suave y convincente. Casi me creo su mentira. Casi olvido que había escuchado sus verdaderos planes. Pero no lo hice. ¿Cuándo sería eso de la venta?, pregunté haciéndome la inocente. Marlene intercambió una mirada con Enrique. Pronto. Muy pronto. De hecho, ya tenemos compradores interesados. Solo necesitamos que firmes algunos papeles. Es puro trámite, nada complicado. La próxima semana vamos a ir al notario y lo resolvemos todo en una hora. ¿Y yo tengo que ir? Sí, es necesario. Pero no te preocupes, nosotros te explicamos todo. Solo tienes que firmar donde te digamos y listo. Ahí estaba. La trampa completa. Me querían llevar al notario, probablemente con documentos ya preparados, y obligarme a firmar rápido sin leer. O tal vez ya tenían documentos con mi firma falsificada y solo necesitaban que yo apareciera físicamente para validar la farsa. Está bien, dije con voz sumisa. Confío en ustedes. Vi cómo Marlene sonreía con triunfo. Pensaba que había ganado. Pensaba que yo era tan tonta que firmaría mi propia ruina sin pelear. Esa noche llamé a Griselda y le conté todo. Perfecto, dijo ella. Ya tenemos la fecha. La próxima semana. Voy a coordinar con el fiscal y con la policía. Cuando llegues a ese notario, nosotros ya estaremos allí. Todo va a salir bien, Susana. Te lo prometo. Pero los días previos fueron una tortura. Marlene estaba eufórica, planeando su futuro con mi dinero. Cuando tengamos la plata, nos vamos a mudar a la costa, le decía a una amiga por teléfono. Una casa frente al mar. Sin suegras molestas. Sin responsabilidades. Pura libertad. Me trataba peor que nunca. Como si ya no necesitara fingir amabilidad, porque yo era un problema resuelto. Susana, cuando nos mudemos no esperes que te llevemos. Vas a tener que arreglártela sola. Ya hicimos suficiente por ti. Una noche me echó de la casa porque llegó Hugo y no quería que yo estuviera presente. Vete a caminar. No quiero verte aquí hasta dentro de 2 horas. Era invierno. Hacía frío. Yo no tenía dónde ir. Caminé por el barrio temblando, con mi suéter delgado como única protección. Me senté en una parada de autobús vacía y lloré. Una señora mayor que pasaba se detuvo. «Está bien, querida». Me miró con preocupación genuina. «Sí, gracias. Solo, descansando». Ella no pareció convencida, pero asintió y siguió su camino. Me quedé allí 2 horas, congelándome, pensando en cómo había llegado a esto. Cómo había permitido que me trataran así. Pero ya no faltaba mucho. Solo unos días más. Solo un poco más de paciencia. Finalmente llegó el día. El día de la supuesta firma. Marlene entró a mi habitación temprano. «Levántate. Tenemos que estar en el notario a las 10. Ponte algo presentable. No quiero que parezcas una indigente». Me vestí con la ropa más decente que tenía. Un pantalón gris y una blusa color crema que había lavado especialmente para la ocasión. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, derrotada. Pero por dentro, mi corazón latía con una mezcla de nervios y anticipación. Hoy era el día. Hoy se terminaba todo. Bajé a la cocina donde Marlene y Enrique ya estaban esperando. Ninguno de los dos me ofreció desayuno. «Apúrate», ordenó Marlene. «No tenemos todo el día». Salimos de la casa en el auto de Enrique. Yo iba en el asiento trasero, como una pasajera de segunda clase. Marlene iba adelante revisando papeles en una carpeta elegante. ¿Nerviosa?, me preguntó sin voltear a verme. Un poco, admití. Es que nunca he vendido una casa antes. Ella soltó una risa. No te preocupes. Es fácil. El notario te va a leer unos documentos. Tú firmas donde te indiquen y listo.
En media hora salimos de ahí y todos contentos. Enrique conducía en silencio. Lo observé por el espejo retrovisor y por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi algo en su mirada. ¿Culpa? ¿Remordimiento? Pero fue solo un segundo. Luego apartó la vista y siguió manejando. El trayecto duró 20 minutos. Cuando llegamos a la notaría, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Era un edificio antiguo en el centro, con columnas de piedra y una puerta de madera pesada. Entramos y una recepcionista nos saludó con profesionalismo. Cita con el notario Ramírez. Marlene asintió con su sonrisa más encantadora. Sí, a las 10. Venta de propiedad. Perfecto. Pasen a la sala de espera. El notario los atenderá en un momento. Nos sentamos en sillas de cuero frío. Marlene revisaba su teléfono constantemente. Enrique tamborileaba los dedos contra su rodilla, nervioso. Yo permanecía quieta, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, aparentando tranquilidad. Pero por dentro mis pensamientos corrían a 1000 por hora. ¿Estaría Griselda ya aquí? ¿Y la policía? ¿Y si algo salía mal? ¿Y si ellos lograban escapar? Después de 10 minutos que parecieron horas, la recepcionista nos llamó. Pueden pasar. Sala número 3. Caminamos por un pasillo largo con cuadros antiguos en las paredes. Marlene iba adelante, confiada, con tacones que repiqueteaban contra el piso de mármol. Enrique me tomó del brazo, no con cariño sino con urgencia, como apurándome. Llegamos a una puerta de madera oscura con el número 3 grabado en bronce. Marlene tocó y una voz masculina respondió desde adentro. Adelante. Abrió la puerta y entramos. Pero lo que vimos no era lo que esperaban. La sala no solo tenía al notario. Había otras personas. Muchas personas. Griselda estaba allí, de pie junto a un escritorio, con su traje negro impecable y una expresión seria. A su lado había un hombre de uniforme, un oficial de policía, y junto a él, otros 2 oficiales más. También había un hombre mayor con gafas y maletín que me di cuenta inmediatamente debía ser el fiscal. Y había alguien más. Hilario, el investigador, con su carpeta de evidencias. Marlene se detuvo en seco. Su sonrisa se congeló. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz perdió toda la confianza. Enrique me soltó el brazo y dio un paso atrás, pálido como un fantasma. «¿Mamá?», susurró mirándome con confusión. Yo no dije nada. Solo entré completamente a la sala y cerré la puerta detrás de nosotros. El sonido del cerrojo fue como una sentencia. Griselda habló primero, su voz clara y profesional. «Buenos días. Soy la doctora Griselda Méndez, abogada representante de la señora Susana Herrera. Estamos aquí porque hemos descubierto un intento de fraude inmobiliario». Marlene intentó recomponerse. ¿Fraude? ¿De qué habla? Nosotros solo venimos a hacer una transacción legal. Mi suegra está de acuerdo. Dígales, Susana. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era mi momento. Respiré hondo y cuando hablé, mi voz no tembló. No estoy de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo. Esta casa es mía. Mi difunto esposo la puso a mi nombre y ustedes intentaron robármela. La expresión de Marlene cambió de confusión a furia en un segundo. Usted está senil. No sabe lo que dice. Enrique, diles. Pero Enrique no podía hablar. Estaba paralizado, mirando a los policías con terror creciente. El fiscal dio un paso adelante y se presentó. Soy el fiscal Morales. Llevamos semanas investigando este caso. Marlene, o debería decir Evelyn Marlene Torres, usted tiene antecedentes por fraude en otras 2 ciudades. Y ahora la tenemos en un tercer intento. Sacó documentos de su maletín. Aquí tenemos evidencia de falsificación de firmas, manipulación de documentos oficiales y conspiración para cometer fraude inmobiliario. Marlene retrocedió. Eso es ridículo. Yo no hice nada. Todo fue idea de... Se detuvo. Estaba a punto de culpar a alguien. ¿A Hugo? ¿A Enrique? Pero se dio cuenta de que todo lo que dijera podía usarse en su contra. Quiero un abogado. Por supuesto, dijo el fiscal. Es su derecho.
pero antes, déjeme mostrarle algo. Hilario abrió su carpeta y sacó fotografías. Las esparció sobre la mesa. Fotos de Marlene con Hugo. Fotos de documentos falsificados. Fotos de ella en otras ciudades con otras víctimas. También tenemos grabaciones, añadió Griselda. Conversaciones donde usted planea deshacerse de Susana después de robarle su casa. Sacó un pequeño aparato de grabación y presionó play. La voz de Marlene llenó la habitación. Tranquilo, la vieja no sospecha nada. Es demasiado tonta para darse cuenta. En cuanto cerremos la venta, nos deshacemos de ella. Puede irse a un asilo o a la calle, no me importa. Con esa plata nosotros empezamos de nuevo. El silencio que siguió fue absoluto. Marlene estaba blanca. Enrique se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. Mamá, su voz sonaba rota. Tú sabías todo esto. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses. Supe desde hace semanas que querían robarme mi casa. Encontré los documentos. Escuché las conversaciones. Vi cómo planeaban dejarme en la calle después de quedarse con mi dinero. Y sí, Enrique, sabía que tú estabas involucrado. Yo no, ella me dijo. Comenzó a balbucear, pero lo interrumpí. ¿Ella te dijo qué? ¿Que yo era un estorbo? ¿Que sería mejor sin mí? ¿Y tú le creíste? Soy tu madre, Enrique. Te di la vida. Te crié. Trabajé limpiando casas ajenas para que tú pudieras estudiar. Gasté mis ahorros en tu boda. Y tú pagaste todo eso intentando robarme lo único que me quedaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento tanto. Yo no quería. Ella me convenció de que era lo mejor. De que tú no podías cuidar la casa. De que con ese dinero podríamos. ¿Podríamos qué? ¿Vivir en la costa? ¿Sin suegras molestas? Sin responsabilidades. Usé sus propias palabras y vi cómo se encogía. Yo lo escuché todo, Enrique. Cada palabra, cada plan, cada insulto. Marlene explotó. Esto es trampa. Nos tendieron una trampa. No pueden hacer esto. Uno de los oficiales dio un paso adelante. Señora, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Comenzó a leerle sus derechos mientras sacaba las esposas. Marlene se resistió, gritando, intentando liberarse. Suéltenme. No hice nada. Fue Hugo. Él tiene todos los documentos. Yo solo seguí sus órdenes. Así que ahora culpaba a su cómplice. ¡Qué predecible! El fiscal sonrió levemente. Ya tenemos a Hugo bajo custodia. Lo arrestamos esta mañana. Él ya está cooperando con la justicia y nos ha dado información muy valiosa. La expresión de Marlene pasó del enojo al pánico puro. Se dio cuenta de que estaba atrapada. Completamente atrapada. Los oficiales le pusieron las esposas y la sacaron de la sala mientras ella gritaba incoherencias, amenazas, súplicas. Enrique seguía sentado, llorando en silencio. El fiscal se acercó a él. Señor Herrera, usted también está bajo investigación. Hay evidencia de su participación en este fraude. Sin embargo, dada su aparente manipulación por parte de la señora Torres y dependiendo de su cooperación, podríamos considerar cargos menores. Enrique levantó la vista hacia mí. Mamá, por favor. Perdóname. No sabía que ella era una criminal. Pensé que realmente me amaba. Pensé que solo quería lo mejor para nosotros. ¿Y yo qué era, Enrique? Un obstáculo para tu felicidad. Mi voz era fría. Valía tan poco para ti que estabas dispuesto a dejarme en la calle. No. Yo pensé que íbamos a conseguirte un departamento pequeño. Ella me dijo que con parte del dinero. Mentiras. Todo eran mentiras y tú las creíste porque te convenía creerlas. Porque era más fácil que enfrentarla. Porque el dinero te cegó. Griselda puso una mano en mi hombro. Susana, ¿quieres presentar cargos contra tu hijo también? La pregunta quedó suspendida en el aire. Todos esperaban mi respuesta. Miré a Enrique. A mi hijo.
El niño que había sido todo para mí. El hombre en quien se había convertido y que no reconocía. Parte de mí quería hacerlo pagar. Quería que sufriera como yo había sufrido. Pero otra parte, esa parte que nunca deja de ser madre por más que duela, todavía lo amaba. Todavía recordaba al niño pequeño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Al adolescente que me regaló flores con su primer salario. Al joven que lloró en mis brazos cuando su padre murió. Quiero hablar con él, dije finalmente. A solas. El fiscal dudó. No es recomendable. Por favor, insistí. Solo 5 minutos. Griselda asintió. Está bien. Pero estaremos afuera. Todos salieron de la sala excepto Enrique y yo. El silencio era pesado, sofocante. Él no se atrevía a mirarme. Yo me senté frente a él y esperé. Finalmente habló con voz quebrada. No sé cómo pedir perdón por algo así. No puedes, respondí con dureza. No hay perdón para lo que hiciste. Me humillaste. Me trataste como basura. Dejaste que esa mujer me echara de mi propia casa, me insultara, me tratara como sirvienta. Y tú nunca dijiste nada. Nunca me defendiste. Ni una sola vez. Yo estaba cegado. Ella me manipuló. Me hizo creer que eras un problema. Que eras la razón por la que no podíamos progresar. Me llenó la cabeza de ideas, de sueños. Me prometió una vida mejor. ¿Y yo no te di una vida? Los años que tu padre y yo trabajamos hasta quebrarnos la espalda para que tuvieras educación, ropa, comida, eso no vale nada. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Vale todo. Vale más de lo que yo merezco. Fui un cobarde. Un mal hijo. Un mal hombre. Y si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes, lo interrumpí. El daño está hecho. La confianza está rota. Y no sé si algún día podré volver a mirarte sin sentir esta traición. Se levantó de la silla y cayó de rodillas frente a mí. Mamá, por favor, no me abandones. Sé que no lo merezco. Sé que debería estar en prisión junto a Marlene. Pero eres lo único que tengo. Sin ti no soy nada. Por favor. Verlo así, arrodillado, suplicando, me partió el corazón. Pero no era suficiente. El perdón no se mendiga. Se gana. Levántate, le dije con voz firme. No te arrodilles ante mí. No soy Marlene. No necesito sumisión. Necesito respeto. Necesito que entiendas la gravedad de lo que hiciste. Se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó con miedo. Eso depende de ti, respondí. El fiscal dice que si cooperas, si testificas contra Marlene y Hugo, si admites tu participación y muestras verdadero arrepentimiento, tal vez puedas evitar la cárcel. Pero eso no depende de mí. Yo no voy a salvarte esta vez. Tú tienes que salvarte solo. Tú tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. ¿Y nosotros? ¿Tú y yo? ¿Hay alguna posibilidad de que algún día? Su voz se quebró de nuevo. Lo miré a los ojos y fui brutalmente honesta. No lo sé, Enrique. Hoy perdí a mi hijo. No sé si algún día podré recuperarlo. Eso va a depender de lo que hagas de aquí en adelante. De si realmente cambias o si solo estás arrepentido porque te atraparon. Abrí la puerta y llamé a los demás. Entraron y el fiscal se dirigió a Enrique. Señor Herrera, necesitamos que venga con nosotros para hacer una declaración formal. Dependiendo de su cooperación, determinaremos los cargos. Enrique asintió débilmente. Antes de salir, me miró una última vez. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Siento mucho haberte fallado. No respondí. No podía. Lo vi salir escoltado por un oficial y sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Griselda me abrazó. Hiciste lo correcto, Susana. Sé que duele, pero hiciste lo correcto. Me permití llorar en su hombro por unos minutos. Todas las emociones contenidas durante meses salieron de golpe. El dolor, la traición, la rabia, el alivio. Todo mezclado en lágrimas amargas. Cuando me calmé, el fiscal se acercó con más documentos.
Señora Susana, necesito que firme aquí. Son documentos que confirman su propiedad legal de la casa y que invalidan cualquier intento de venta no autorizado. También necesito que haga una declaración formal sobre todo lo que vivió. Será fundamental para el caso contra Marlene y Hugo. Pasé las siguientes 2 horas relatando todo. Desde el día que Marlene entró en nuestras vidas hasta esa mañana. Cada humillación, cada insulto, cada momento de dolor. El fiscal grababa todo, tomaba notas, hacía preguntas específicas. Cuando terminamos, estaba exhausta, mental y emocionalmente agotada. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora se inicia el proceso legal, explicó el fiscal. Marlene y Hugo enfrentan cargos graves de fraude, falsificación y conspiración. Probablemente pasen varios años en prisión. En cuanto a su hijo, eso dependerá de su cooperación y del nivel de su participación. Pero puedo adelantarle que su testimonio, señora Susana, es fundamental. Usted es la víctima principal y su declaración tiene mucho peso. Griselda me llevó a su oficina después de salir de la notaría. Me preparó té y nos sentamos en silencio por un rato. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Aliviada, triste, enojada, todo junto. Es normal. Acabas de enfrentar algo muy traumático. Y enfrentaste a tu propio hijo. Eso no es fácil para ninguna madre. Hice bien. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿En qué? ¿En exponerlos? ¿En no dejarte robar? Por supuesto que hiciste bien, Susana. Pero es mi hijo. Tal vez debí. ¿Debiste qué? ¿Dejar que te robaran? ¿Dejar que te echaran a la calle? ¿Permitir que te trataran como basura? No, Susana. Ser madre no significa ser esclava. No significa permitir abuso. Tú le diste todo a ese muchacho y él eligió traicionarte. Las consecuencias son suyas, no tuyas. Sabía que tenía razón, pero aún así dolía. Dolía tanto. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo a esa casa, sola, sin Enrique, sin nadie. Griselda tomó mi mano. Ahora te reconstruyes. Recupérate tu vida, tu casa, tu dignidad. Y decides qué quieres hacer con tu futuro. Tienes 66 años, Susana. Todavía tienes mucho por vivir. No dejes que ellos te roben eso también. Tenía razón. No iba a dejar que me robaran mi vida. Ya me habían quitado suficiente. Regresé a mi casa esa tarde. La casa estaba vacía. Marlene estaba detenida. Enrique probablemente en alguna oficina de policía declarando. Caminé por las habitaciones en silencio. Todo estaba allí. Los muebles caros que Marlene había comprado con dinero que no tenía. La ropa de diseñador colgada en closets. Las joyas falsas en el tocador. Entré a mi antigua habitación. La que Marlene me había asignado. El cuarto más pequeño de la casa. Mi propia casa, y me habían relegado al peor cuarto. Miré la cama angosta, el armario viejo, las paredes desnudas. Y tomé una decisión. Fui a la habitación principal. La que Marlene y Enrique habían ocupado. Saqué toda su ropa y la metí en bolsas. Quité sus sábanas de seda. Abrí las ventanas para que saliera su perfume empalagoso. Esa noche dormí en mi propia cama. En la habitación principal de mi casa. Y por primera vez en meses, dormí tranquila. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio tenso de cuando Marlene estaba allí, esperando para insultarme. Era paz. Griselda venía a visitarme seguido. Me traía comida, me acompañaba, se aseguraba de que estuviera bien. El caso avanza rápido, me contó una tarde. Marlene intentó hacer un trato, pero el fiscal lo rechazó. Hay demasiada evidencia. Hugo ya confesó todo. Enrique está cooperando completamente. ¿Lo has visto?, pregunté tratando de sonar casual. Sí. Está destrozado. Pregunta por ti constantemente. Quiere verte. No estoy lista, admití. No sé si algún día lo estaré. No tienes que apresurarte, dijo Griselda con gentileza. Tómate todo el tiempo que necesites.
Él tiene que entender que el perdón no es automático, que hay heridas que tardan mucho en sanar. Pasaron 2 semanas. En ese tiempo, recibí llamadas de los vecinos. Algunos con genuina preocupación, otros con simple curiosidad morbosa. Susana, nos enteramos de lo que pasó. ¿Es verdad que tu nuera era una criminal? Sí, es verdad. Ay, pobrecita. Nosotros siempre supimos que esa mujer no era de fiar. La forma en que te trataba era terrible. Me dieron ganas de reír con amargura. Todos sabían. Todos veían cómo me humillaba en la puerta de mi casa, cómo me trataba como basura. Pero nadie hizo nada. Nadie dijo nada. Solo miraban desde sus ventanas, disfrutando del espectáculo. Ahora que todo había explotado, ahora sí querían mostrar solidaridad. ¡Qué hipócritas! Pero guardé mis pensamientos para mí. Gracias por tu preocupación, respondía simplemente y terminaba las llamadas rápido. Una tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a una mujer joven que no conocía. Tendría unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola, ojos nerviosos. «¿Señora Susana?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». «Mi nombre es Iris. Iris Mendoza. Mi esposo Elías y yo. Nosotros íbamos a comprar esta casa». «Ah, los compradores. Los que Marlene había engañado también. Pasen», les dije. Detrás de ella apareció su esposo, un hombre joven de aspecto tímido. Se sentaron en la sala con evidente incomodidad. «No sabíamos», comenzó Iris. «No teníamos idea de que era un fraude. Marlene nos mostró documentos. Todo parecía legal. Incluso fuimos al banco a tramitar el préstamo. Perdimos $2,000 en costos de gestión y evaluaciones». «Lo siento mucho», dije sinceramente. «Ustedes también fueron víctimas». Elías habló por primera vez. «El fiscal nos dijo que podemos presentar una demanda civil contra Marlene y Hugo. Recuperar nuestro dinero. Pero eso toma tiempo. Y dinero que no tenemos». Los miré con compasión. Eran jóvenes. Probablemente ahorraron durante años para comprar su primera casa. Y Marlene les robó sus sueños también. «¿Tienen hijos?», pregunté. Iris asintió. «Una niña de 3 años. Por eso queríamos una casa. Un lugar estable donde criarla». Sentí algo en mi pecho. Una conexión con su dolor. «Denme sus datos. Voy a hablar con mi abogada. Tal vez podamos ayudarlos a recuperar su dinero más rápido». Sus rostros se iluminaron con esperanza. «¿De verdad? No queremos causarle problemas. Ya ha pasado por suficiente». «No es problema», aseguré. «Ustedes no tienen la culpa de nada. Fueron engañados igual que yo». Antes de irse, Iris me abrazó. «Gracias. Gracias por ser tan amable. Marlene hablaba tan mal de usted. Decía que era una vieja amargada y problemática. Pero veo que era todo mentira». Por supuesto que era mentira. Todo lo que salía de la boca de Marlene era mentira. Le conté a Griselda sobre Iris y Elías. Ella investigó el caso y efectivamente, encontró la forma de incluirlos en la demanda principal. «Van a recuperar su dinero», me aseguró. «Y probablemente algo más por daños». Me alegró saberlo. Al menos algo bueno podía salir de todo este desastre. Un mes después del arresto, el fiscal me llamó. «Señora Susana, necesito informarle sobre el caso. Marlene se declaró culpable de todos los cargos. Su abogado logró negociar una sentencia de 8 años de prisión a cambio de que confesara todo y no fuéramos a juicio. Y Hugo, 10 años. Él tenía antecedentes previos, así que su sentencia fue más severa. Y Enrique». Hubo una pausa. «Su hijo. Él cooperó completamente. Testificó contra Marlene. Admitió su participación, pero demostró que fue manipulado. Dada su falta de antecedentes y su evidente arrepentimiento, el juez le dio 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. No irá a prisión». Sentí una mezcla de alivio y decepción. Alivio porque mi hijo no iría a la cárcel. Decepción porque parte de mí sentía que merecía un castigo más severo. «Hay algo más», continuó el fiscal.
Durante la investigación descubrimos que su difunto esposo, Renato, tenía más propiedades a su nombre. Propiedades que pasaron automáticamente a usted cuando él falleció, pero que nunca fueron reclamadas formalmente. ¿Qué? Mi voz sonó sorprendida. ¿Qué propiedades? 2 departamentos pequeños en el centro de la ciudad. Su esposo los compró como inversión hace muchos años. Actualmente están rentados. Los inquilinos han estado pagando renta a una cuenta bancaria antigua. Hay aproximadamente $60,000 acumulados allí. No podía creerlo. Renato nunca me había mencionado esos departamentos. Tal vez lo hizo y yo no presté atención. O tal vez quiso dármelos como una sorpresa y murió antes de poder decirme. $60,000. Sí, señora. Son suyos legalmente. Solo necesita firmar algunos papeles para acceder a esos fondos. Colgué el teléfono en shock. No era rica. No era millonaria. Pero tampoco era la vieja pobre que Marlene creía. Tenía mi casa. Tenía 2 propiedades rentadas. Tenía $60,000. Tenía estabilidad. Tenía futuro. Esa revelación cambió algo en mí. Me di cuenta de que había pasado años sintiéndome pequeña, insignificante, sin valor. Había permitido que Marlene me tratara así porque yo misma había creído que no valía nada. Pero estaba equivocada. Yo valía. Valía mucho. No por el dinero o las propiedades. Valía por mi historia, mi fuerza, mi capacidad de sobrevivir. Había criado 3 hijos sola después de que Renato muriera. Había trabajado hasta que me dolieran los huesos. Había soportado humillaciones y seguí de pie. Eso valía más que cualquier casa o cuenta bancaria. 2 meses después del juicio, Griselda organizó una pequeña reunión. Invitó a Iris y Elías, al fiscal Morales, a Hilario el investigador, y a algunas otras personas que habían ayudado en el caso. Fue en mi casa. Mi casa limpia, reorganizada, libre de la presencia tóxica de Marlene. Preparé comida. Mucha comida. Cocinar siempre había sido mi forma de mostrar amor y esta vez quería agradecer a todos los que me ayudaron. Iris llegó con su pequeña hija, una niña preciosa de ojos grandes. Ella es Sofía, me la presentó. La niña me sonrió tímidamente y algo en mi corazón se derritió. Hacía tanto que no tenía niños en esta casa. Hola, Sofía. ¿Quieres una galleta? La niña asintió con entusiasmo y su risa llenó la sala. Fue un sonido hermoso. Todos comieron, conversaron, rieron. El fiscal me contó que el caso había sido uno de los más satisfactorios de su carrera. No siempre logramos justicia tan clara, admitió. Pero en este caso, todo salió bien. Hilario compartió anécdotas de la investigación. Cuando vi los antecedentes de Marlene, supe que era un caso serio. Esa mujer era una profesional del engaño. Pero cometió un error. Subestimó a Susana. Todos brindaron por mí, por mi valentía, por mi fuerza. Me sentí abrumada por la emoción. Durante meses me había sentido sola, abandonada. Y ahora estaba rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por mí. Personas que me habían ayudado sin pedir nada a cambio. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio de nuevo. Pero era un silencio lleno de posibilidades. Lleno de esperanza. Me senté en el sofá con una taza de té y miré alrededor. Esta casa había visto tanto. Amor y pérdida. Felicidad y traición. Pero seguía de pie. Como yo. Seguía de pie. Esa noche recibí un mensaje de texto. Era de Enrique. Mamá, sé que no quieres verme. Lo entiendo. Pero necesito que sepas algo. Empecé terapia. Estoy trabajando en entender cómo pude hacer lo que hice. Cómo pude traicionarte así. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que tú criaste. El hijo que merecías tener. Leí el mensaje varias veces. Parte de mí quería responder. Otra parte todavía estaba demasiado herida. Dejé el teléfono a un lado sin contestar. No estaba lista. Tal vez algún día. O tal vez no y estaba bien. Tenía derecho a proteger mi paz. Tenía derecho a mantener distancia.
Ser madre no significaba ser infinitamente perdonadora. Significaba poner límites cuando era necesario. Una semana después, algo inesperado sucedió. Estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz familiar. Susana. Me di vuelta y vi a una mujer mayor, elegantemente vestida, mirándome con sorpresa. Me tomó un segundo reconocerla. Señora Patricia. Era Patricia Romero, la dueña de una de las casas más grandes donde yo había trabajado como empleada doméstica hace años. Eres tú. No puedo creerlo. ¿Cómo has estado? Conversamos brevemente. Le conté de forma resumida lo que había pasado. Ella escuchó con creciente indignación. Esa mujer debería pudrirse en prisión. ¿Cómo se atreven a tratar así a los adultos mayores? Es repugnante. Luego me miró con curiosidad. Susana, ¿sigues limpiando casas? No, respondí. Ya no. ¿Qué haces ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué hacía ahora? Estoy descansando, recuperándome. Patricia asintió pensativa. Entiendo. Bueno, si alguna vez necesitas algo, llámame. Sigues teniendo mi número, ¿verdad? Creo que sí. Úsalo. En serio. Me gustaría ayudarte si puedo. Nos despedimos y seguí con mis compras. Pero sus palabras me quedaron dando vueltas. ¿Qué hacía ahora? Había pasado toda mi vida trabajando, cuidando a otros, sacrificándome por mi familia. ¿Y ahora? Ahora tenía 66 años, una casa propia, algo de dinero ahorrado y ninguna obligación. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? Esa pregunta me persiguió durante días. Una noche, sentada en mi sala, tomé un cuaderno viejo y comencé a escribir. Escribí todo lo que había vivido. Desde el momento en que Marlene entró en nuestras vidas hasta el día de su arresto. Escribí sobre el dolor, la humillación, la traición. Pero también escribí sobre la fuerza que descubrí en mí misma. Sobre cómo me negué a ser víctima. Sobre cómo luché por lo que era mío. Las palabras fluían de mi pluma como un río. Páginas y páginas de mi historia. Cuando terminé, eran las 3 de la madrugada y tenía 30 páginas escritas. Al día siguiente llamé a Griselda. ¿Crees que mi historia podría ayudar a otras personas? Le pregunté. ¿A qué te refieres? Hay muchas personas mayores que sufren abuso familiar, que son manipuladas, robadas, humilladas por sus propios hijos o familiares. Tal vez si yo cuento mi historia, si doy conferencias o escribo un libro, puedo ayudarlas a reconocer las señales, a defenderse. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Griselda habló con emoción evidente en su voz. Susana, creo que es una idea maravillosa. De hecho, conozco a alguien en una organización de derechos de adultos mayores. Déjame contactarla. Una semana después estaba sentada en una oficina frente a una mujer llamada Renata Vega, directora de una fundación que protegía los derechos de personas de la tercera edad. Le conté mi historia completa. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con intensidad. Susana, tu historia es exactamente lo que necesitamos. Cada año recibimos cientos de casos como el tuyo. Adultos mayores siendo estafados, abusados, despojados de sus propiedades por familiares inescrupulosos. Pero la mayoría tiene miedo de denunciar. Tienen miedo de quedarse solos, de perder a sus familias. Lo entiendo, dije en voz baja. Yo también tuve ese miedo. Pero tú lo superaste. Tú te defendiste. Y ganaste. Esa es la historia que necesitamos contar. Renata me propuso algo sorprendente. Su fundación organizaba talleres y conferencias para adultos mayores. Querían que yo hablara en uno de ellos, que compartiera mi experiencia, que enseñara a otros a reconocer el abuso y a buscar ayuda. No soy buena para hablar en público, admití nerviosa. Nunca he hecho algo así. No necesitas ser perfecta, aseguró Renata. Solo necesitas ser honesta. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza. Acepté. ¿Qué tenía que perder? 3 semanas después estaba parada frente a un auditorio con 50 personas. Todas adultas mayores.
todas con historias similares a la mía, escritas en sus rostros cansados. Mis manos temblaban mientras sostenía el micrófono. Miré al público y vi sus ojos. Ojos que conocían el dolor. Ojos que entenderían. Mi nombre es Susana, comencé con voz temblorosa. Tengo 66 años y hace unos meses casi pierdo todo por confiar en las personas equivocadas. Y entonces conté mi historia. Todo. Las humillaciones, la traición, el fraude, la lucha. Mientras hablaba, vi como algunas personas lloraban. Otras asentían con reconocimiento. Algunas apretaban pañuelos en sus manos. Cuando terminé, hubo un silencio profundo. Luego, una señora mayor se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otra se unió. Y otra. Pronto todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo. Después de la conferencia, varias personas se me acercaron. Una señora de unos 70 años me abrazó llorando. Mi hija me hace exactamente lo mismo. Me trata como sirvienta en mi propia casa. Me quita mi pensión. Y yo tenía tanto miedo de quedarme sola que lo permitía. Pero después de escucharte, entiendo que tengo que defenderme. Le di el contacto de Griselda. Ella puede ayudarte. No estás sola. Otra mujer me contó que su hijo le había robado sus ahorros de toda la vida. $30,000. Se los presté para su negocio y nunca me los devolvió. Ahora me dice que me los gasté y que estoy senil. Escuché historia tras historia, cada una más desgarradora que la anterior. Y en cada una vi un reflejo de mi propio dolor. Pero también vi algo más. Vi la posibilidad de cambio, de justicia, de sanación. Esa primera conferencia fue solo el comienzo. Renata me invitó a más. Hablé en iglesias, centros comunitarios, programas de radio. Mi historia comenzó a difundirse. Un periódico local publicó un artículo sobre mí. Abuela de 66 años derrota fraude familiar y ahora ayuda a otros. Las entrevistas fueron extrañas al principio. No estaba acostumbrada a la atención. Pero rápidamente entendí que no se trataba de mí. Se trataba del mensaje. Del poder de no quedarse callado. De defender lo que es justo incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Iris y Elías vinieron a una de mis conferencias. Se sentaron en primera fila con la pequeña Sofía. Después, Iris me abrazó. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Recuperamos nuestro dinero. Y más importante, recuperamos la esperanza. ¿Encontraron casa?, pregunté. Elías sonrió. Sí. No tan grande como queríamos, pero es nuestra. Y es suficiente. Es más que suficiente, agregó Iris. Es nuestro hogar. Ver su felicidad me llenó de alegría. Al menos algo bueno había salido de toda esa pesadilla. Durante este tiempo, Enrique siguió enviando mensajes ocasionalmente. Nunca respondí, pero los leía. Mamá, completé 100 horas de servicio comunitario. Trabajo en un comedor para personas sin hogar. Me hace pensar en cómo casi te dejé en la calle. Me avergüenzo cada día. Mamá, tu historia salió en el periódico. La leí 3 veces. Lloré cada vez. Estoy tan orgulloso de ti. Y tan avergonzado de mí. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si alguna vez, aunque sea por un minuto, pudieras escucharme en persona, solo quiero mirarte a los ojos y decirte lo arrepentido que estoy. Ese último mensaje me llegó diferente. Habían pasado 4 meses desde el arresto. 4 meses desde que lo vi por última vez en aquella notaría. Parte de mí quería seguir ignorándolo. Proteger mi paz. Mantener la distancia. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente, se preguntaba si estaba siendo demasiado dura. Llamé a Griselda. ¿Crees que debería verlo? Ella suspiró. Susana, esa decisión solo tú puedes tomarla. Nadie va a juzgarte si decides no hacerlo. Pero tampoco te juzgaremos si decides darle una oportunidad. Solo asegúrate de que sea por las razones correctas. No por culpa o por obligación, sino porque realmente quieres. Pensé en sus palabras durante días. Finalmente, tomé una decisión. Le envié un mensaje a Enrique. Podemos vernos.
El sábado a las 3 en el café de la calle principal. 1 hora. Nada más. Su respuesta fue inmediata. Gracias, mamá. Gracias. Estaré ahí. El sábado llegó demasiado rápido. Me arreglé con cuidado, eligiendo ropa que me hiciera sentir fuerte. Un pantalón negro, una blusa color marfil, mis zapatos más cómodos. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Susana derrotada y humillada de hace meses. Esta Susana tenía la espalda recta. Tenía propósito. Tenía dignidad recuperada. Llegué al café 5 minutos tarde intencionalmente. No quería parecer ansiosa. Enrique ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón, con las manos entrelazadas nerviosamente. Cuando me vio entrar, se puso de pie tan rápido que casi tira la silla. Mamá. Su voz se quebró al decir esa palabra. Lo miré realmente por primera vez en meses. Se veía diferente. Más delgado. Tenía ojeras profundas. Su ropa era simple, ya no los trajes caros que Marlene le compraba. Parecía más joven y más viejo al mismo tiempo. Me senté frente a él sin decir nada. Un mesero se acercó y ordenamos café. Ninguno tocó las tazas cuando llegaron. El silencio entre nosotros era denso, lleno de palabras no dichas. Finalmente, Enrique habló. No sé por dónde empezar. Empieza por la verdad, dije firmemente. Siempre la verdad. Asintió y respiró hondo. Fui un cobarde. Esa es la verdad más simple y más dolorosa. Cuando conocí a Marlene, me hizo sentir especial. Me hacía creer que yo merecía más de lo que tenía. Me llenaba la cabeza con sueños de riqueza, de éxito, de una vida mejor. Entonces sabías lo que estabas haciendo, dije sin emoción. No estabas completamente ciego. Elegiste creerle a ella en lugar de defenderme a mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sí, esa es la parte que más me mata. No fue solo manipulación. Yo tomé decisiones conscientes. Vi cómo te trataba y no dije nada. Te vi llorar y me hice el desorientado. Cuando ella te echaba de la casa, yo me quedaba adentro fingiendo que no pasaba nada. Fui cómplice de tu sufrimiento y eso es imperdonable. ¿Sabías del fraude desde el principio? Esa era la pregunta que más me atormentaba. Enrique bajó la mirada. No desde el principio. Pero lo supe un mes antes de que tú lo descubrieras. Marlene me mostró los papeles y me dijo que era la única forma de tener nuestro propio lugar. Que tú no necesitabas una casa tan grande. Que con tu parte del dinero podríamos conseguirte algo pequeño y cómodo. Yo quise creer que no era tan malo. Que de alguna forma todos saldríamos beneficiados. ¿Y cuando ella hablaba de dejarme en la calle? ¿También creíste que eso era para mi beneficio? Mi voz era como hielo. Se cubrió el rostro con las manos. No, eso lo descubrí después. Cuando ya era demasiado tarde para retractarme. Cuando ya estaba tan metido en sus planes que tenía miedo de las consecuencias. Soy un cobarde, mamá. Un maldito cobarde que sacrificó a su propia madre por miedo y codicia. El mesero se acercó para rellenar nuestros cafés. Esperamos en silencio hasta que se fue. Tomé un sorbo. El café estaba amargo, como esta conversación. ¿Por qué aceptaste verme?, preguntó Enrique con voz quebrada. Porque necesitaba mirarte a los ojos y entender si tu arrepentimiento es real o si solo lamentas haber sido atrapado. Es real, dijo inmediatamente. Lo juro que es real. Cada día me despierto y lo primero que pienso es en lo que te hice. En cómo traicioné todo lo que me enseñaste. Papá debe estar revolcándose en su tumba por el hijo que me convertí. La mención de Renato me golpeó. Tu padre te crió para ser un hombre de honor. Para proteger a tu familia, no para destruirla. Lo sé. Y le fallé a él también. Le fallé a ambos. Pero mamá, te juro que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. Ya no estoy con Marlene, obviamente. Me divorcié de ella en cuanto pude. Estoy trabajando en 2 empleos para pagar mis deudas. Voy a terapia 2 veces por semana. Trabajo como voluntario ayudando a personas sin hogar. Y cada noche, antes de dormir, pienso en ti y en cómo puedo algún día
aunque sea parcialmente, compensar el daño que te causé. Lo observé en silencio, buscando señales de mentira, de manipulación. Pero solo vi dolor genuino, arrepentimiento real. ¿Qué esperas de mí, Enrique?, pregunté finalmente. Nada, respondió con firmeza. No espero tu perdón. No espero que volvamos a ser lo que éramos. No espero que me abras la puerta de tu casa o de tu corazón. Solo esperaba esta oportunidad. Esta hora para mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Que siento haberte traicionado, humillado, lastimado. Que siento no haber sido el hijo que merecías. Y que entiendo completamente si nunca quieres volver a verme. Sus palabras sonaban sinceras. Pero las palabras son fáciles. Las acciones son lo que cuenta. Si de verdad quieres compensar algo, dije lentamente, entonces vas a escucharme. Voy a decirte cómo me sentí y no vas a interrumpir. No vas a justificarte. Solo vas a escuchar. Sí, mamá. Lo que sea. Y entonces hablé. Le conté todo desde mi perspectiva. Cada humillación que soporté. Cada noche que dormí en la calle porque Marlene me echó. Cada insulto que tragué en silencio. Cada vez que busqué sus ojos rogando por ayuda y él miró hacia otro lado. Le conté sobre el terror que sentí cuando descubrí el fraude. El miedo de terminar en la calle a mis 66 años. Sin nada, sin nadie. Me sentí traicionada no solo por Marlene, dije con voz firme, sino por ti. Por mi propio hijo. El niño que cargué en mi vientre. El bebé que amamanté. El adolescente que defendí cuando se metía en problemas. El hombre en quien confié con todo mi corazón. Me preguntaba cada noche qué hice mal. Dónde fallé como madre para criar a un hijo capaz de tratarme así. No fallaste, sollozó Enrique. El que falló fui yo. Solo yo. Dejé que terminara. Luego continué. Pero ¿sabes qué fue lo peor? No fue la traición financiera. No fue el intento de robarme mi casa. Fue la pérdida de dignidad. Fue sentirme invisible. Fue ser tratada como basura en mi propia casa mientras tú, mi hijo, permitías todo eso sin decir una palabra. Eso fue lo que realmente me destruyó. El silencio que siguió fue absoluto. Enrique lloraba abiertamente ahora, sin intentar ocultar sus lágrimas. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento tanto. Terminé mi café. No sé si algún día podré perdonarte completamente, Enrique. El daño fue muy profundo. Pero voy a decirte algo. He aprendido que el perdón no es algo que das porque la otra persona lo merece. Es algo que das porque tú necesitas liberarte. Porque cargar con el rencor es demasiado pesado. Así que voy a trabajar en perdonarte. No por ti, por mí. Porque merezco paz. Gracias, susurró. No merezco ni siquiera eso, pero gracias. Sin embargo, continué, el perdón no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso murió. La relación que teníamos ya no existe. Si algún día construimos algo nuevo, será diferente. Con límites claros. Con respeto mutuo. Y tomará tiempo. Mucho tiempo. Entiendo. El tiempo que necesites. Años si es necesario. Estaré aquí, demostrando con acciones, no con palabras, que soy digno de una segunda oportunidad. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego me puse de pie. La hora había terminado. Puedes escribirme de vez en cuando, dije. Contarme cómo va tu progreso. Tu terapia. Tu trabajo. Pero no esperes respuestas inmediatas. Y no esperes visitas frecuentes. Voy a tomar esto a mi ritmo. Enrique se levantó también. Por un momento pareció que iba a abrazarme, pero se detuvo. Sabía que no estaba lista para eso. Gracias por esta oportunidad, mamá. No la desperdiciaré. Eso espero. Salí del café sintiéndome extrañamente ligera. No era felicidad. No era reconciliación completa. Pero era un cierre. Un primer paso hacia la sanación. Hacia adelante, no hacia atrás. Los meses siguientes trajeron cambios sorprendentes. Mis conferencias se volvieron más populares.
La fundación de Renata me ofreció un puesto formal como consejera y vocera. No pagaba mucho, pero me daba propósito. Me daba la oportunidad de convertir mi dolor en algo útil. Ayudé a docenas de personas mayores a reconocer el abuso familiar, a buscar ayuda legal, a defender sus derechos. Cada caso era diferente, pero todos compartían el mismo patrón. Familiares que se aprovechaban de la confianza, del amor, del miedo a la soledad. Y en cada uno vi un reflejo de mi propia historia. Iris y Elías se convirtieron en amigos cercanos. Venían a visitarme con la pequeña Sofía. A veces cocinaba para ellos. Otras veces solo tomábamos café y conversábamos. Se sentía como tener familia de nuevo. Pero una familia elegida. Una familia basada en respeto mutuo, no en obligaciones de sangre. Griselda también se volvió más que mi abogada. Se convirtió en mi amiga más cercana. Cenábamos juntas una vez por semana. Me invitaba a eventos sociales. Me presentaba a sus amigos. Por primera vez en años, tenía una vida social que no giraba alrededor de servir a otros. Enrique cumplió su palabra. Me escribía cada semana. Mensajes cortos actualizándome sobre su progreso. Nunca pedía nada. Solo compartía. Completé mi servicio comunitario. Me ofrecieron quedarme como voluntario permanente. Acepté. Mi terapeuta dice que estoy haciendo progreso. Estoy aprendiendo a establecer límites saludables y a reconocer manipulación. Conseguí un ascenso en mi trabajo. No es mucho, pero es honesto. Me siento orgulloso de ganarlo por mérito propio. Leía sus mensajes y sentía algo. No perdón completo. Todavía no. Pero tal vez esperanza. Esperanza de que realmente estaba cambiando. 6 meses después del arresto de Marlene, recibí una llamada del fiscal. Señora Susana, pensé que le gustaría saber. Marlene intentó apelar su sentencia. La apelación fue rechazada. Va a cumplir los 8 años completos. Bien, dije simplemente. ¿Y Hugo? Lo mismo. Ambos van a pagar por lo que hicieron. Colgué sintiendo una satisfacción profunda. Justicia. Finalmente, justicia. No era venganza. No era crueldad. Era simplemente las consecuencias naturales de sus acciones. Un año después de todo comenzar, organicé una pequeña reunión en mi casa. Invité a Griselda, a Iris y Elías con Sofía, a Renata, al fiscal Morales, a Hilario. Todas las personas que me habían ayudado a recuperar mi vida. Preparé una cena abundante. Risa y conversación llenaron mi hogar. En un momento, Sofía se acercó y me jaló la falda. Abuela Susana, ¿me cuentas un cuento? Me llamó abuela. Mi corazón se derritió. Por supuesto, mi amor. La senté en mi regazo y le conté la historia de una mujer valiente que enfrentó un dragón. Era mi historia, por supuesto, disfrazada de cuento de hadas. Cuando terminé, Sofía aplaudió. La señora es muy fuerte. Sí, acordé. Muy fuerte. Y tú también serás fuerte cuando crezcas. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala en silencio. Mi casa. Mi hogar. Lleno de nuevos recuerdos felices que comenzaban a reemplazar los dolorosos. No había olvidado lo que pasó. Nunca olvidaría. Pero ya no me definía. Ya no era la vieja humillada y traicionada. Era Susana. 67 años. Sobreviviente. Luchadora. Consejera. Amiga. Y estaba bien. Más que bien. Estaba en paz. Lo di todo y me trataron como basura. Pero me negué a quedarme tirada. Me levanté. Luché. Y gané. No solo recuperé mi casa. Recuperé mi dignidad. Mi voz. Mi valor. Y aprendí la lección más importante. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te quite lo que eres. Porque tu valor no lo determina cómo te tratan. Lo determinas tú misma. Y yo, Susana, valgo mucho. Siempre lo hice. Solo necesitaba recordarlo.